Online. Esto es Shanti. Bienvenidos. Conduce Alma Rosalía. Hola amigos, cariñosamente les doy la bienvenida a su programa Shanti, el Sendero del Alma, que estamos transmitiendo desde www.mexicoprioridad.com en la ciudad de Puebla, México. Y como cada miércoles, además de darles la bienvenida a nuestra audiencia, iniciamos con unas citas relacionadas con el tema del programa. Pero antes de empezar, de comentarles estas citas, quiero recordarles que en este programa tenemos 3 protagonistas: la audiencia, el invitado y el tema, para que ustedes siempre tengan información oportuna que les permita tener una mejor calidad de vida. Y vamos con las citas. La primera dice: la única y grande misión del médico es restablecer la salud del enfermo, que es aquello que se llama curar, de Samuel Hahnemann. La homeopatía reposa únicamente en la experiencia. Imítame, pero imítame bien, y verán en cada paso la confirmación de mi afirmación. También es una cita de Samuel Hahnemann. La medicina es el arte de combinar la ciencia, la intuición, la percepción y la sabiduría. Esta es una cita de la doctora Norma Pereira. Y el tema de hoy es homeopatía y su relación con las emociones, doctora. Si le puse, ahorita lo presento. Quiero hablarles un poco de nuestro invitado, porque él es médico alópata de profesión, es cirujano. Ya saben que todos los médicos alópatas siempre se titulan como cirujanos. Es médico naturista y homeópata, tiene estudios de posgrado como una especialidad en homeopatía, en ciencias de la educación, una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica y un posgrado en Barcelona sobre bioneuroemoción en la escuela de Fletcher. Tomó también un curso de consejero en la biodescodificación y también tiene una especialidad en bioneuroemoción de la Ibero en Torreón, así como diversos diplomados en desarrollo psicológico del niño, diagnóstico neuropsicológico del aprendizaje escolar, biomagnetismo médico y par biomagnetismo magnético, así como en terapia neural, acupuntura y cursos de metafísica, hipnosis y otros más. O sea que es una persona que, aunque está muy joven, ha tenido mucha experiencia. Su nombre es del doctor es Antonio Hernández González, y le doy la bienvenida, doctor, agradeciéndole mucho su tiempo. Sé que su agenda siempre está muy saturada, y que nos hizo favor de hacernos un espacio a esta hora para acompañarnos en este programa. Muchas gracias, doctor. Le agradezco a usted y muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder platicar un poco de lo que se tiene a saber sobre la homeopatía. Sí, y la homeopatía y la relación que podemos encontrar, ¿verdad?, con nuestras emociones, porque ahorita que he visto su preparación con Fletcher, con Eric Corbera, pues sí, la información que tiene la relaciona también con las emociones. Sí, inicialmente la homeopatía siempre busca una base en lo que del aspecto homeopático se le llama mental, y que eso es el estado anímico, el estado emocional, el estado que va teniendo el paciente mientras vive el problema. Una característica muy importante de la homeopatía es considerarlo como un ser integral. Si nosotros entendemos que el individuo es una persona o un individuo integral, único, entonces cuando él se enferma él, y se enferma desde su perspectiva, desde donde él se encuentra. Y bueno, toda la estructura emocional, la parte de los sentimientos y toda la historia que va viviendo es muy importante entenderla, porque nos permite acercarnos al paciente de una manera global y poder descubrir qué está pasando con su enfermedad y relacionarlo en el aspecto espiritual, ¿no? Claro. Ese es el concepto
teórico de lo que es la homeopatía. La homeopatía lo que busca, Ajá. inicialmente desde la perspectiva de Hahnemann, es realmente ofrecer una alternativa diagnóstica o una rama de la medicina en la cual se trata las enfermedades de manera integral en los aspectos particulares, generales y emocionales a través de medicamentos que producen efectos similares. Y la intención, que es la parte importante, es hacer que lo que le llama él la Vix Medicatrix Natura o Medicatrix Natura haga un proceso de estimulación y sea el propio cuerpo el que realice su curación. Y entonces la homeopatía busca estimular y favorecer esta solución para que el individuo pueda estar mejor. Claro, esa base que tiene, pues sí está enfocada a que también en el ser humano tenemos las respuestas a la sanación, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué nos podría decir respecto a los medicamentos? De qué y cómo es el medicamento homeopático, okay, y si qué componentes tiene. Sí, es una de las preguntas comunes, importantes además, porque están elaborados principalmente de plantas o vegetales, de minerales, de partes de animales o animales, y existen otras dos variantes que se le llaman nosodes, que son sustancias de tejido dañado o de secreciones que sirven para elaborarse medicamentos. Por ahí hay algún otro grupo en la cual se toman medicamentos elaborados a partir de tejidos sanos que tienen una función del órgano, ¿no? Por ejemplo, de riñón, y sirven para favorecer en esa parte. Pero básicamente estos 4 grupos o estos 5 grupos se elaboran y se van estructurando por algo que manejamos, que es dosis mínima. Tomamos un medicamento que tiene una elaboración compleja. Los vegetales se elaboran en ciertos grados de alcohol, los minerales por trituraciones, igual que algunos de los otros que le comentaba de los vegetales, y se van elaborando, se van preparando y después se van extrayendo para hacer un proceso de formación de energía. Aquí es donde más problemas se tiene o se tenía con la homeopatía, pero he tenido oportunidad de estudiar un poco de física cuántica, y hay una estructura muy importante con los medicamentos. Esos procesos de energía potencial, de procesos electromagnéticos que se dan en las moléculas, obviamente tiene un estudio muy preciso de cómo esos medicamentos se disipan y producen una frecuencia que se queda como energía almacenada en un medicamento, y después, cuando la toma el paciente, va a tener un efecto. Normalmente, y eso es algo maravilloso de Hahnemann, logra hacer que estos medicamentos se mantengan estables, se mantengan bien conservados, y lo hace a través de un medicamento que se estructura del lactato, que es lo que conocemos como los globulitos. Ajá. Y que algunas personas piensan que solo es azúcar. Realmente es el vehículo en donde se conserva mejor el medicamento. También puede ser en soluciones. En gotitas. En gotitas. Ajá. Y se conservan en el alcohol. Entonces realmente no es que se tome alcohol, realmente que no es que se tome glóbulos de azúcar, es el vehículo sobre el cual se procesa el medicamento, ¿no? Entonces es muy diferente el tratamiento de fitoterapia de plantas al tratamiento homeopático. Y es importante que la gente conozca precisamente el contenido y el proceso que lleva a integrar el medicamento, porque muchas veces, como decía, la gente piensa es granulitos de azúcar en alcohol, ¿no? Sí, es de los grandes conflictos que tenemos, ¿no? Incluso se ha manejado que es un placebo, etcétera, ¿no? Es toda una elaboración, es muy precisa, es una farmacopea muy elaborada, hay una cantidad de medicamentos estudiados, comprobados, sistematizados, hay organizaciones y asociaciones que llevan un control muy estricto de cómo se elabora, y antes se estudian y se preparan muchísimo para ver realmente los efectos, porque se produce un campo de frecuencia que desplaza esa energía que está afectando al organismo sano para que se vaya reestructurando con la propia y pueda equilibrarse. Sí, eso es importante, porque muchas veces piensa uno que a lo mejor
los medicamentos son improvisados, pero sí debe haber un lugar de dónde se compran, dónde se consiguen los medicamentos, claro, ¿no? Hay laboratorios precisos, en México hay varios muy buenos, y bueno, hay farmacias especializadas en los diferentes lugares, ciudades, donde se pueden comprar y están bien estructurados y bien preparados. Se lleva un método estricto, pues no es una elaboración sencilla, y solo que sí, van dentro del alcohol, van dentro de los glóbulos, pero bueno, son diferentes medicamentos. Claro, y además los fabricantes deben de tener su control de calidad. Es correcto. Y la supervisión es de correcto, salubridad, supongo, ¿verdad? están regulados, claro. ¿Es posible tratar todas las enfermedades en la homeopatía o hay enfermedades específicamente que solo se pueden tratar con homeopatía? En general se pueden tratar las enfermedades agudas, algunas o casi todas, y las enfermedades crónicas también, siempre y cuando no exista un daño, una lesión que obviamente afecte, es decir, la reparación de un tejido destruido, de una lesión dañada. Bueno, eso exacto, eso no se puede recuperar, ¿no? Si el tejido falta. Pero en las enfermedades crónicas es realmente importante, porque ese es el proceso que ha estructurado toda esta afección de enfermedad que se van dando en el individuo. En general, cualquier enfermedad, desde una gripa. Sí, alergias, procesos reumáticos, inflamatorios, sí, todas las enfermedades crónicas. ¿Y se puede combinar con otros medicamentos o debe suspenderse la medicina convencional, la alópata, para poder iniciar un tratamiento homeopático? Es una pregunta muy importante que hacen muchas personas. No se deben suspender si uno tiene el control y el motivo por el cual los toma. Se pueden tomar juntos. Es decisión del paciente. Sin embargo, uno va cumpliendo ciertas expectativas, y la intención es lograr que si en un momento se puede evitar medicarse de cualquier manera menos, le favorece siempre al paciente, pero no debe suspenderse, no es obligatorio. Y si también hacen algún otro tipo de alternativa, acupuntura, quiropráctica, lo que sea, lo pueden hacer, no es necesario, y se puede complementar muy bien el medicamento, ¿no? Hay enfermedades que están muy estables con alopatía, y bueno, el paciente tiene que ir entendiendo el proceso homeopático para ver la conveniencia de eso, pero inicialmente no se deben suspender, y obviamente el médico tiene que hacer una revisión exhaustiva y valorar los beneficios para el paciente. Claro, porque si yo voy y quiero comprar un medicamento, pero no estoy viendo al médico y tengo yo un tratamiento y lo quiero dejar, pues no es lo correcto es tener la asesoría del médico, ¿no? Y eso es importante, porque cuando un paciente se atiende homeopáticamente, va a integrar el proceso de por qué se enferma, de por qué en su historia, en su vida, se va enfermando, porque hay patrones que repite siempre, o hay enfermedades que se le presentan bajo ciertas condiciones, y uno lo que busca es que el paciente se vaya adecuando a eso y pueda resolver esas situaciones. Entonces, si está bajo un tratamiento, bueno, hay que valorar cuándo suspende, cuándo no, si es conveniente o no es conveniente. Finalmente la alopatía hace bien su trabajo y lo hace bien. Claro que esa alternativa a mí me parece excelente, ¿no? El de la homeopatía. Lo que me acaba de decir de combinar los medicamentos y de suspenderse, claro, bajo la supervisión médica. ¿Y es considerada la homeopatía como una medicina alternativa? Finalmente la medicina solo es una, y se vuelve una alternativa para el paciente cuando lo considera. Hay pacientes que están muy medicados, hay pacientes que no pueden tomar medicamentos, hay pacientes que son alérgicos, y bueno, se vuelve una alternativa importante. Y hay personas que deciden hacerlo como una manera propia, una manera de vivir, una manera de ir resolviendo integralmente el problema, ¿no? De cómo yo me enfermo como paciente, de cómo yo voy respondiendo en todos los aspectos, emocional, orgánico, psicológicamente. Y bueno, hay pacientes que siempre se quieren tratar así. Claro, por ejemplo, no sé, se me ocurre un caso de alguien que está tomando medicamento para el colesterol y lleva una dieta, aunque sus resultados a lo mejor no puedan ser muy altos de colesterol, pero le dice el médico: estás bajo control de tu medicamento. Claro. Si esa persona, porque no es un problema grave, puede tratarse homeopáticamente, siguiendo la dieta que sigue y demás, puede llevar mejores resultados que el medicamento. Ok, cuando existe un riesgo de que pueda tener algún problema con las grasas,
es importante que tome el medicamento. Sin embargo, debemos buscar qué es lo que está causando ese problema. En medicina está muy estructurado que hay un metabolito alterno que tiene que ver con el estrés, que favorece la producción de colesterol, etcétera, porque hay pacientes que tienen una dieta adecuada, que no comen grasas, que se cuidan, que están con el nutriólogo, que les llevan su dosis, que hacen ejercicio, y sin embargo se les eleva las grasas, porque eso responde a un proceso emocional que también se debe considerar. Dice, es el caso de los que dicen, mi propio organismo genera el colesterol, las grasas. Porque se parte de ese punto. Hay un proceso emocional asociado en el cual hay un sentido de protección, un sentido de sobreproteger, un sentido de sentirse solo y tener que resolver muchas cosas que uno tiene que integrar dentro del problema para poder ayudar al paciente. Claro, eliminar un poco los problemas emocionales que en un momento lo provocan. Ajá. Y entonces nos da un sentido importante de que uno valore si es conveniente o no que deje los medicamentos, porque finalmente los indica un médico alópata, y están bien indicados. Aunque el ponerse la etiqueta de que mi cuerpo lo genera, no ya estamos también contribuyendo a decirle. Claro, sí. entra dentro del problema del paciente, también, ¿verdad? Entra dentro del cúmulo de conflictos que se van teniendo y que se deben ir resolviendo, que el paciente debe tomar conciencia, debe darse cuenta de lo que va pasando. Y de cómo va a ir favoreciendo el hecho de que está tomando todas las consideraciones necesarias, como el ejercicio y demás, claro. Y sanar su parte emocional, ¿no? Algo importante es que como seres humanos vamos creciendo, vamos mejorando, y en consecuencia vamos teniendo un espacio para cada lugar. No tenemos que vivir con rivalidad, con conflictos. Realmente es que podamos vivir y equilibrarnos mejor, y cada quien va decidiendo lo que hace de manera buena, y entonces uno tiene que ir identificando y ser honesto en qué puede uno ayudar y en qué puede uno no ayudar. Claro, eso también es el caso de las cirugías, ¿no? Ajá, a veces son necesarias y está muy bien, y es bueno cuando no existe otra alternativa. Entonces todo va funcionando bien, y uno tiene que ser honesto, congruente, y ofrecer lo que mejor pueda al paciente. Así es, porque muchas veces, como dice, ya está mucho el cuadro de medicamentos, la medicina alópata está muy estructurada, claro. Y hay médicos que a lo mejor, puede darse a lo mejor en los servicios sociales de medicina, seguro social y demás, donde tienen tanta población que se van directamente al cuadro y ya no van al detalle de sí, todo, es como ¿verdad? Entender el problema del paciente. Y yo estudié en México en una escuela que permite hacer especialidad. Ahora hay varias, y en aquel tiempo fue la primera. Soy de la primera generación que termina como especialista en homeopatía, y tuve un maestro que a mí me pareció muy agradable alguna vez, que él comentaba que es bueno que nosotros podamos ayudarle a la diarrea, quitarle o favorecerle que no tenga un problema de anginas o un problema mayor como varices o como cáncer, pero que valdría la pena saber quién está atrás, qué hay en esa persona, por qué sufre, qué siente cuando tiene un problema. A veces yo he visto pacientes con mucho estrés, con mucho dolor, con un conflicto nuevo, que así le llamamos, cuando se entera que tiene cáncer y no es considerado. No pone una atención en que hay una persona que está sufriendo y que es importante entenderla para darle una ayuda, porque obviamente vivimos una crisis importante. ¿Y qué emoción la llevó al límite de aterrizar? Claro, que es lo que produce ese nuevo problema. Ese problema, ¿no? Pero si nosotros tenemos que ayudarle al paciente, es entenderlo, es descubrir quién está, ¿no? Todo su proceso familiar, su cuestión social, laboral, sus deseos, sus triunfos, sus situaciones de logros que él quería, con el problema que está viviendo ahora. Y si uno no entiende eso, no podemos acercarnos muchos y no podemos entender a la persona. Oye, ahorita aprovechando de que tocamos ese punto, en la carrera de medicina alopática, ¿incluyen alguna materia que se enfoque a tener un poco más de
de atención Claro. humana o Sí, sí las hay. emocional del paciente. Claro, sí las hay, llevan? sí. Pensé que Sí, no, porque... No, sí las hay. Vaya, a veces la demanda de trabajo, etcétera, pero sí la hay, y le vuelvo a repetir, siempre hay médicos, yo conozco muchos médicos alópatas, pues siempre dispuestos, ¿no? También Sí. a trabajar. La medicina es como una base, ¿no? Yo tengo que atender a un paciente y debo considerarlo, debo saber quién es. Sí, encuentra uno pero siempre de todo. hay, Yo ¿no? tengo un sobrino que adora su carrera, que es medicina, y es muy bueno en los diagnósticos también. Y también tengo un médico que admiro muchísimo, no sé si lo conozca, el doctor Abraham Sánchez Aguilar. No. Ya es un médico, tiene más de 80 años. Okay. Es cirujano, pero mi abuela, por ejemplo, de una hernia, mi hermana también la operó. Pero él se ha dedicado también a la medicina alternativa, es un estudioso hasta la fecha. Si no tiene un paciente, le está estudiando, y ha estudiado todo lo alternativo, desde Reiki, Qigong, para ayudar a sus pacientes. Y es una persona que se puede tardar 10 minutos o una hora con el paciente, hasta que ya entendió también su parte emocional, ¿no? Claro. Y es admirable, porque él no empezó joven como usted, ¿no? Él empezó a tomar lo alternativo ya después de mucha práctica, pero todo lo que estoy viendo que ha estudiado, él también lo ha hecho, terapia neural y demás. Porque al final es el buscar esa parte buena, esa parte sabia que pudiera ayudarnos más con el paciente, y habrá cosas que están bien, habrá otras que no, pero bueno, siempre tenemos esa opción de hacer algo bueno. Sí, porque le hice la pregunta esta porque yo siento que hay pacientes que se enfocan pacientes no, médicos que se enfocan, alópatas que se enfocan, como decía, la estructura que hay, y no piensan en qué otra forma de sanar íntegramente a mi paciente puedo aportar, ¿no? Y mentes como había más abiertas, como la de usted, como la del doctor Abraham, como la de otros médicos, porque afortunadamente ya hay muchos médicos que tienen ya un enfoque y una apertura en la búsqueda de una medicina más integral. Claro, muy bien. Bueno, pues volvemos a nuestro tema. Y vamos, quería preguntarle también sobre las dosis, si las dosis son específicas en los medicamentos homeopáticos, y si está en función de la edad del paciente o el tipo de enfermedad. Claro. También es muy buena pregunta. La dosificación es independiente porque depende del paciente. No es una dosificación por kilo, por peso, por edad. Es dependiendo de la enfermedad que está viviendo el paciente, y bueno, aquí es como en la potencia, es lo que le llamamos, y que bueno, ya el médico lo va a decidir. Hay 3 grupos de hacer la homeopatía: un grupo que trata de ser muy estricto, muy ortodoxo, que es lo que tratamos de hacer, que se llama unicista. Por ahí hay otro grupo que mezcla los medicamentos, que es complejista, y uno más que es pluralista, que van haciendo varios medicamentos. Finalmente está bien como lo decidan hacer, pero bueno, la persona o el paciente que elige en esta parte el unicismo, es decir, tomar un medicamento que se va a ir representando para mi problema, tiene una dosificación dada en la potencia. Eso, le vuelvo a repetir, no tiene que ver con el peso, con la edad. Se pueden dar a niños recién nacidos, adultos grandes. Obviamente uno tiene que valorar la potencia que uno va a hacer, que es la fuerza para ayudarle a que el paciente se pueda recuperar, y tampoco importa si hay embarazo, ¿no? Uno también tiene que hacer una valoración previa. Yo atiendo muchos pacientes, o en este caso mujeres embarazadas, que a veces tienen problemas urinarios o problemas respiratorios o de otro tipo, y que a veces no pueden tomar tanto medicamento. Bueno, es una buena alternativa. O en los alérgicos, como habíamos comentado. Y como cada ser humano es un mundo, pero no se le puede etiquetar con lo mismo, ¿no? Ajá. Bueno, y ¿desde qué edad? Pues ya me está usted diciendo que desde muy pequeños pueden tomar la dosis en función de lo que sea su enfermedad y lo que el médico observe. Y hay personas muy apegadas al medicamento alópata porque piensan que el medicamento homeopático puede tener efectos secundarios, o puede ser tóxico, o que a final de cuentas no le resulte bueno, ¿no? Que no tiene resultados. Hay estudios que se han hecho, hay algunos por ahí asociaciones en Europa, por 2015, y algunas revistas, y se dieron cuenta que bueno, realmente no existen como tal efectos tóxicos, ¿no?
no existen efectos adversos. Sí, quizás un poco en la manera en cómo dosificamos, si nos equivocamos, si ocultamos algunos síntomas, pero eso ya es en la metodología. Realmente no existe un proceso de intoxicación, de efecto tóxico o de daño homeopáticamente, es por lo cual muchas personas prefieren hacerlo. Sí, porque como dice, el medicamento en sí no es, sino depende de la dosis que el médico, o lo que el médico esté viendo, o lo que el paciente puede ocultarle al médico también, sí, de alguna enfermedad, ¿no? Claro, y es importante tratarlo globalmente. Si tratamos solo un síntoma o solo una parte de los síntomas, entonces sí podemos confundir un poco el cuadro. Finalmente, bueno, se debe retomar y no hay problema, pero como tal no existe, no hay una reacción. A veces se dice, me ha tocado con pediatras que comentan que es malo que tomen homeopatía porque como lleva alcohol, puede afectarle, por ejemplo, en la boca, en hongos, en niños muy pequeños o en personas alérgicas que no toman nada de alcohol. Por ahí tengo pacientes que me piden que no lleven nada de alcohol, y bueno, la homeopatía también se puede, una vez dejándola en el glóbulo, evitar que tenga alcohol y el paciente lo toma sin problema. Claro. O sea, tampoco es que también siempre sea en alcohol. Ok, sí, es porque también a lo mejor los que tienen problemas de hígado, ¿verdad? Piensen que... Exacto, y que las dosis son mínimas, pero bueno, están en su derecho, y también no hay problema, se le pueden dar los glóbulos. Hay un método que se hace, se secan para que pueda tener el medicamento, no afectarse y no tomar alcohol. Pero eso lo hace ya en consultorio, no lo hace el lo hacen en la farmacia o lo hace uno. Normalmente uno puede también elaborarlo, sí se puede, porque no es una farmacia. Ajá, pero sí puede hacerlo el médico también en su... Sí, o el laboratorio, ¿no? En su consultorio. Bueno, la farmacia, homeopática. En la farmacia homeopática, sí, porque yo he visto así varias farmacias. Sí, hay farmacias, claro, y lo venden. Y que bueno, puede ir, bueno, antes de entrar al corte, vamos a una pregunta más. El tratamiento homeopático, muchas veces piensan que es un tratamiento a largo plazo porque es lento. ¿Esto es cierto o depende del caso? Claro, depende del caso y depende de qué tratemos. En los síntomas agudos puede ser rápido, pero otra vez lo importante es entender el so completo, y entonces eso parece que lo hace más lento, pero profundiza. Entonces no tiene que ver, no es que dependa de que el éxito o la solución esté en la rapidez o no. Si queremos solo quitar un síntoma, bueno, pudiera ser muy rápido, pero no es la intención, es tratar el cuadro completo, y bueno, requiere cierto tiempo. O en enfermedades muy crónicas va a requerir mucho tiempo, enfermedades degenerativas o algún trastorno. Sí, que a lo mejor, y no solamente es uno, sino varios, ¿verdad? Es correcto. Varios elementos. Pueden ser varios problemas, y bueno, finalmente es el paciente, y requiere un tratamiento largo que obviamente lo observan, pues los cambios, la mejoría. Claro. Entonces, sí, vamos a ir a un corte y volvemos en un momento con ustedes para seguir platicando con el doctor Antonio sobre homeopatía. Gracias, Humberto. Shanti. Enseguida regresamos. Continuamos escuchando Shanti. Regresamos. Estás escuchando Shanti con Alma Rosalía. Hola amigos, ya regresamos aquí con el doctor Antonio para seguir platicando de homeopatía. También le estamos hablando de las farmacias, y creo que vale la pena preguntarle si cuando uno quiere uno un medicamento homeopático, va a la farmacia sin receta y puede comprarlo. Es correcto, se pueden vender como sucede en todas las farmacias. Hay medicamentos que no, pero nuevamente lo correcto y lo preciso es que sea con una atención médica, en este caso un médico homeópata, para que haga un diagnóstico y pueda dar un tratamiento correcto, porque los medicamentos homeopáticos, si se va estructurando bien, va trabajando sobre todo el problema, no son sintomáticos, no es comprar un medicamento para la fiebre, un medicamento para el cólico. A veces se pueden utilizar, pero lo correcto es hacerlo desde una consulta médica. Claro, sí, porque me ha tocado ver que una amiga me decía, con frecuencia
sobre todo aquí como tenemos el ambiente en Puebla muy contaminado por el popo, por todo el smog que hay. Dice, con frecuencia se me irrita mi garganta. Dice, pero paso a la farmacia homeopática y me compro ella dice, mis chochitos y ya, 2 días estoy bien. Claro, o sea, sí se hace una parte, es como si, bueno, fuera a la farmacia y compré un analgésico y bueno, lo correcto es que vea a un médico porque puedo tener otro problema o desarrollar una alergia, en fin, y bueno, requiere un tratamiento. Lo correcto es hacerlo lo así. Recomendable. Yo lo que les recomendaría a los radioescuchas es que busquen y bueno, se atiendan con un médico. Aquí en Puebla hay muchos médicos de muy buen nivel y que trabajan bien, y bueno, atenderse para que puedan saber qué es lo que pasa, ¿no? Claro, sí, siempre es lo importante, que no lo hagan solamente por ir a comprar y quitarse el problemita en el momento. Es mejor valorarse por su médico. Existen varios tipos de homeópatas, ¿me decía? No varios tipos, realmente son como 3 formas de hacerlo. En la homeopatía como tal no hay como una especialidad, es decir, no hay subdivisiones. Okay. El médico homeópata finalmente a lo que tiende es al individuo, a la persona. Entonces no hay divisiones. Sí, en la forma de dar, que se han estructurado esos 3 grupos, lo que les decía, es el método. Toman todos los síntomas y se escoge un medicamento que pueda favorecerle y ayudarle a mejorar. Hay otros médicos que toman síntomas y los van mezclando, y un grupo más que revuelve medicamentos o los mezcla para poder atender diferentes situaciones con diferentes dosificaciones. Pero bueno, están basados en lo que consideran que está bien dentro de las escuelas que se estudian. Y que también es válido, ¿verdad? Porque claro, lo hacen y tienen los buenos resultados, ¿no? En su caso en particular, ¿usted combina su tratamiento con alguna otra terapia? Yo tuve la oportunidad desde muy joven, teniendo una clase de microbiología, encontrar a una señora que quiero mucho, y esa señora tenía muy mal la pierna, tenía un problema de erisipela. Curiosamente, en la escuela de medicina yo estaba estudiando ese proceso o esa patología, y cuando la vi dije, esto es erisipela y esto puede ser muy malo. Entonces yo, asustado, le dije, acababa de estudiar, le dije, tiene que haber un médico y tienen que darle estos tipos de antibióticos, vaya y revise porque esto puede ser muy grave, ¿no? Ella me dijo que sí. Lo curioso es que a las 3 semanas que la vi estaba muy bien, y me dijo que no había tomado medicamento, ¿no? Entonces a mí no me pareció correcto, le dije que eso era delicado, que no tenía que hacer eso, pero me comentó que había ido con un médico naturista en aquel tiempo, estoy hablando por los 1987, por ahí, y me llamó la atención. Después, con un amigo fui a la sierra y observé cómo la gente se curaba con plantas, ¿no? Y bueno, yo iba a dar servicio, dar un poco de ayuda, cosa de primeros auxilios, cosas sencillas, y cuando les decía, me decían, bueno, es que eso lo trato con esta planta. Entonces para mí fue algo importante entender que podría haber algo más, y me empecé a interesar mucho en la medicina alternativa. Trabajé con un médico al que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, me ayudó muchísimo, y bueno, ya en el transcurso de estudiar la medicina me di cuenta que esta parte a mí me interesaba, ¿no? Me interesó mucho la filosofía, me interesó mucho saber por qué nos enfermamos, por qué vamos respondiendo a ciertas situaciones, y sobre todo por qué nuestro ser, como individuos vamos buscando siempre trascender, y por qué la enfermedad se va presentando como un problema, ¿no? Esa solución la encuentro o la entiendo mejor sobre un médico que hace unos años estudio, que él en 1985 se da cuenta que las enfermedades van resolviendo o son la solución a un problema que vivimos, a un conflicto que no podemos resolver y que hay un acomodo, ¿no? Entonces todo esto me hizo reflexionar mucho en la necesidad de buscar alternativas que me parecieran correctas, y créame que algo que he hecho, he estudiado muchas cosas que no las voy a mencionar porque no me interesa causar un problema, pero que después de estudiarlas me di cuenta que bueno, había gastado dinero, había perdido tiempo, pero está bien, son maneras de irse acercando, y cada quien funciona con
con lo que cree que puede colaborar y ayudar. Y eso creo que es la parte más importante, ¿no? Conozco personas o médicos o personas que atienden en salud, que de verdad lo hacen honestamente y que siempre es decisión de la persona pues vibrar con ellas, ¿no? Entonces, claro, y el conocimiento llega siempre en el momento oportuno, que ya está preparado. Claro, mi familia siempre me ha cuestionado eso, porque hay algo que descubro, veo, entiendo, y bueno, siempre quiero estudiarlo bien y prepararme lo más que pueda, ¿no? Entonces es algo que siempre he buscado, y le repito, ¿no? Hay cosas que pues dejé de hacer, dejé de practicar porque, bueno, no me preparo tanto o ya no las sigo, pero siempre he buscado estudiar con las personas que lo descubren, que lo trabajan, que se puede, porque me permite entender mejor. Y a lo largo de este tiempo, llevo muchos años trabajando con homeopatía, muchos años. Bueno, pues ha sido mucho tiempo el que me ha acercado a los pacientes, y eso creo que es lo más valioso, la experiencia en el sentido de ese saber, de ese entender, de ese valorar el conflicto que vive el paciente, el dolor que tiene, que nos permite ofrecerle algo diferente. Claro, y como mencionaba anteriormente, nuestros ancestros trabajaban con las hierbas, y a final de cuentas es la base de toda la medicina, ¿no? De una parte de la medicina, sí, claro. Claro, sí, una parte, porque hay en la alópata químicos también, ¿no? Pero la sustancia base pues proviene del reino vegetal. Sí, ¿no? Inicialmente sí, y bueno, exacto, se han hecho muchos estudios, toda la estructura que se ha tenido en las investigaciones, todas son válidas, pero bueno, es estar en contacto, es la necesidad que ha tenido el individuo de regresar a estar en contacto con él, ¿no? Por eso ha surgido o ha tomado auge muchas áreas alternativas, ¿no? Uh-huh. que intentan siempre acercarse espiritualmente al individuo a su sanación, a estar en equilibrio, a estar en paz, a ser mejor. Creo que es algo que vamos trascendiendo, ¿no? Sí, y yo creo que en la actualidad las personas se dan cuenta que pues que no solamente somos un cuerpo físico, ¿no? Que hay que atender solamente lo físico, ¿no? Sino nos componemos, nuestro componente va más allá, y hay que atender esa otra parte que no vemos, ¿no? Hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando, y creo que vamos pasando de los procesos químicos a los procesos físicos, ¿no? Estamos en una etapa en la que estamos viviendo eso, y bueno, va a pasar mucho tiempo, pero es creo que algo que estamos iniciando, y que creo que con el tiempo esto va a verse reflejado en y es como dicen, volvemos al origen, como por ejemplo lo que llamamos alimentación orgánica, pues es la que nuestros antepasados tenían, ¿verdad? Porque ellos no usaban fertilizantes. Sí, todo lo que hemos vivido. El agua era más pura, de manantial, para sembrar. El individuo tiene esa ventaja de que siempre va a estar en favor de la supervivencia, de vivir, de estar bien. Hay por ahí un comentario que he escuchado mucho de que el individuo o el hombre es un ser indefenso, que cuando nace es débil, porque él, a diferencia de los animales, él no se puede valer por sí mismo. Pero no es verdad, porque hemos desarrollado mucho, porque hemos crecido, porque estamos estables en función de crecimiento como individuos, y precisamente es porque gracias al contacto con los padres, a la necesidad de estar en ese contacto, de transmitir más que alimentación, es lo que nos va a ir estructurando para desarrollarnos como seres inteligentes, capaces. Y aún, por ejemplo, hace poco vi una película española basada en hecho real, donde un chico que había sido un niño que se perdió en una montaña a la edad de 4 años, y que lo recuperaron después de 20 y tantos años, y él supo sobrevivir, o sea, no se enfermó, no murió. Sí, siempre el contacto y la parte emocional, espiritual, y lo que nos va a llevar al razonamiento, bueno, siempre nos saca a flote, ¿no? Es lo que nos hace diferente, ¿no? Y es lo que se va trabajando desde que somos niños. Sí, bueno, y todos los médicos que estudian homeopatía, ¿tienen que ser forzosamente médicos alópatas?
o pueden estudiar directamente la homeopatía y eso es válido en el país. Es válido en el país. La escuela del Politécnico, bueno, estudian como médico homeópata también dentro de la misma área, pero también se da como especialidad. Ah, qué bien. O sea, hay una especialidad que está reconocida. México ha tenido médicos muy brillantes, hay actual médicos homeópatas brillantes a nivel mundial, y bueno, México tuvo el privilegio de tener al doctor Porcel Sánchez Ortega como uno de los mejores médicos, y en su momento fue el mejor médico del mundo, y bueno, estaba en México, y bueno, hizo un trabajo brillante, ¿no? Un trabajo valioso, uno de los pilares más importantes en México, y que además hizo toda una escuela, y bueno, es donde estudié con él, y bueno, él pudo con todo el equipo de trabajo que él tenía, hacer que se reconociera como una especialidad. Entonces existe una cédula de especialidad, y bueno, esto está muy bien sustentado para aquí en México, que la práctica de la homeopatía, claro. ¿Verdad? ¿Y usted por qué decidió irse más a la homeopatía? Lo que le comentaba, la parte de entender y de poder hablar con las personas, de ver desde mi punto de vista algunos aspectos que los podría entender diferente, ¿no? Creo que la filosofía me hizo reflexionar muchas cosas, y bueno, creo que es con lo que yo logré vibrar. Ni es mejor o es peor o nada. Y eso es importante, porque cuando uno realiza su actividad con algo que le gusta, se identifica y vibra, pues los resultados siempre son muy buenos, ¿no? Claro. ¿Ha tenido resultados buenos que nos quiera comentar con los tratamientos que ha tenido de homeopatía? Sí, en general uno tiene un porcentaje amplio de manera individual. No es completo, no es al 100, eso es imposible. Por ahí tuve alguna paciente hace muchos años con un problema de oído que no pude resolver, de una pequeña. Para mí fue difícil, pero bueno, en muchos tratamientos de pacientes que he atendido, y que en términos generales y en un porcentaje alto, creo que les va bien. Eso es importante, en el nivel de resultados positivos, que son mayores a los que pudieron haber solamente dado resultados parcialmente, que cuando son parcialmente es porque a lo mejor lo deja el paciente, a lo mejor fue tratado de diferente manera, no percibida bien el tratamiento por el médico, pero la mayoría, los resultados yo creo que son muy favorables. Claro, a veces se ha tenido muchos debates y muchos aspectos de que el paciente mejora con homeopatía porque en realidad toma placebo, y que el placebo puede funcionar como un medicamento, pero créanme que he tenido casos muy complejos que no podría ser. Y bueno, llevo más de 20 años trabajando con eso, casi 25 años trabajando con homeopatía, y he observado cómo hay pacientes que mejoran, y procesos que los enfoca uno diferente, no es una manera diferente de tratarlo. Claro. Y aprovechando que tenemos un poco de tiempo, nos gustaría saber un poco de la historia. Sí, de homeopatía. Claro, mire, la homeopatía surge y la descubre un médico que se llama Samuel Hahnemann en Alemania. Él vive en Meissen, y él vivió, y fue un genio, fue un individuo superdotado. Hay muchos, he tenido la oportunidad de leer a muchos, a Vygotsky, a mucha gente, ¿no? que desde muy joven tienen unas cualidades impresionantes. Bueno, Hahnemann es de ellos. Estudia muy joven porque él no puede ingresar a la escuela, pero por una historia ahí con el papá, que trabaja para alguien que le permite y le logra acceder a la universidad porque él no podía estudiar. Entra a los 14 años muy joven, asesora a veces las clases del profesor porque sabe muchos idiomas, una persona brillante, trabajando con la medicina. Es un gran médico, le va muy bien. Bueno, él se da cuenta que hay algunos conflictos que no puede, por ahí con un hijo y con un amigo muy cercano a él, no funciona, fallecen, y él se decepciona, él entra en un poco de crisis, y se dedica a traducir libros, y traduciendo un libro descubre que hay una sustancia que intoxica y que da síntomas parecidos al paludismo. Entonces
él, con todo lo que había estudiado, todo su conocimiento, brillantemente se da cuenta que hay sustancias que similarmente producen reacciones y que de alguna manera pudieran mejorar. Uno de sus hijos se enferma frecuente y en un momento él decide no darle ya medicamento. Y entonces él observa que el organismo, su propio organismo, va evolucionando y va avanzando hasta que se restablece, y entonces le permite entender que hay una fuerza interior que ayuda a que él esté sano. Entonces estructura con las diversas sustancias, las experimenta, igual hay todo mucha historia, la pueden consultar en internet, de cómo él va avanzando en ese proceso, hasta que finalmente, va elaborando los medicamentos, los va reaccionando, y así es, de los medicamentos o de los síntomas que produce la sustancia, en homeopatía ya energetizados o con ese efecto vibracional, pueden desplazar esos síntomas y modificarlos. Entonces es una genialidad que a él le permite dar una alternativa en el tratamiento y en la manera de cómo consultar, porque abarca muchos aspectos para poder tener esa sintomatología. Y desde esa época tenemos esta opción, ¿no? La homeopatía, así yo lo pensaba también desde niño, no es una medicina vieja, tiene un poco más de 200 años. Y tengo algunos datos históricos que les puedo compartir. En 1850 llega a México por un doctor español, y entonces pues se va instituyendo, ¿no? Para 1870 se tiene el primer homeópata en México, el doctor Crescencio Colín, que van impulsando la homeopatía. Y hay un dato importante: en 1863 y posteriormente se empieza a hacer un hospital, y para 1968 el licenciado Benito Juárez, junto con el gobierno de Puebla, permiten difundirlo a través de una gaceta, un periódico que le permite crecer, y además se permite la práctica a nivel homeopático. En 1920 el general Porfirio Díaz establece un decreto en la cual la homeopatía toma instancias legales en nuestro país. Y para 1821, por ejemplo, el licenciado José Vasconcelos, cuando es rector de la UNAM, favorece que se trabaje en hospitales y que se tomen aspectos de la homeopatía. Y sí, es una práctica que ha ido avanzando, que se ha ganado con mucha dificultad, que ha habido homeópatas como el doctor Profesor Sánchez Ortega, algunos otros homeópatas que se han esforzado en el trabajo. Y que creo que hemos ido cambiando de idea, ¿no? De la competencia, de la contrariedad, de que yo estoy bien y tú estás mal. Realmente es entender que es una opción. Claro, pero los datos que nos hizo favor de compartir pues son realmente interesantes, porque no solamente decimos, esto surgió en Europa y ya vino de rebote a México. No, ha tenido consideraciones importantes, ¿no? Para ser reconocido. Sí, ha sido un trabajo muy fuerte que han hecho muchas personas en México una vez que ingresa, y que van funcionando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser amigo de un médico homeópata, el doctor Whitehead, que ya no está con nosotros, pero su abuelo trabajó mucho en la homeopatía aquí en Puebla, aquí en el centro, ¿no? Entonces es un trabajo de muchas personas que han ido esforzándose, que han ido haciendo que esto vaya creciendo, y que comento, no es un afán de pelea, de control, es realmente una ayuda, una manera diferente o un poco diferente de entender la enfermedad, y que se puede tratar de esa manera, ¿no? Entonces creo que hoy vivimos de algo maravilloso, que es estar en paz, en unión, y cada quien decide cómo va respondiendo, sí, con la responsabilidad, con los criterios cuidadosos, con toda la estructura que debe ser correcta y que está con bien, mucha ética, con ¿verdad? Mucha ética, con profesionalismo, pero bien, ¿no? Todo eso parte, siempre tiene un beneficio. Y algo que aprendí mucho de un maestro médico naturista, es que lo importante es que la persona se sienta bien, ¿no? Que sienta que puede confiar en uno, que uno es honesto con él, y que uno puede hacer que
que sirva a uno en apoyo de su bienestar. Yo, por ejemplo, cuando tenía cita con el doctor Abraham, que le dije, ¿Sí? ya nada más con el simple hecho de pensar que iba a verlo, ya me sentía yo bien. Porque es esa parte de transmitir Sí, esa confianza, esa seguridad. Y si uno se está preparando, si uno está estudiando, si uno está haciendo las cosas bien, bueno, siempre es el beneficio. Pues estás muy joven para llevar tantos años. No soy tan joven. ¿Cuántos años tienes? 53 años. ¿En serio? Soy más Sí, joven. Sí, no, siempre ha sido un tema que comentan, no hago nada, no me tratan, si me pasan la fórmula, realmente no. Creo que es la parte intensa de ir viviendo, ¿no? Claro. O tratar de cuidarse. Qué bien, pues lo felicito porque se ve usted muy joven. Así. Y bueno, es importante después de nuestra plática que nuestra audiencia sepa dónde lo pueden localizar. Hemos puesto algunas imágenes de los datos de domicilio, su Facebook y demás, pero para quienes nos están escuchando y no están viendo, ¿dónde lo pueden localizar? Ok, estamos aquí en Puebla, en la colonia Huexotitla, en la privada 3B Sur 4507. Y bueno, ahora con todos los medios electrónicos es realmente fácil encontrarlo a uno, ¿no? Yo soy el doctor Antonio Hernández, homeópata, y bueno, lo pueden escribir en internet y aparece ya todo eso, ¿no? Todo en Facebook, sí, realmente Twitter en y Facebook, todo. sí, no hay problema. Qué bueno, pues, ¿tiene usted algún curso o taller próximamente que quisiera compartir? Bueno, yo he estado haciendo algunos cursos y trabajo sobre los procesos emocionales con respecto a la enfermedad. Es lo que más estoy trabajando de unos años para acá, poder encontrar esa relación importante sin descuidar y sin alterar los procesos que vamos estudiando, pero sí entender cómo las enfermedades van teniendo un proceso con nuestra parte emocional, con el día a día, con lo que vamos viviendo. Y bueno, es otro tema, pero después de que un médico alemán oncólogo, el doctor Hammer, hace algunos ajustes y hace unas asociaciones maravillosas entre el proceso emocional, la estructura cerebral y el órgano, nos permite entender realmente cómo se va moviendo el paciente, cómo hay algo detrás de eso que genera un conflicto, ¿no? Que genera un dolor, y que una vez que lo resuelve uno, la persona está mejor, ¿no? Ok, pues agradezco mucho su tiempo, su conocimiento, y ojalá podamos hacer otro programa con otros enfoques de la medicina. Sí, claro que sí, con ¿doctor? mucho gusto. Bueno, les agradezco mucho que este día hayan estado con nosotros en Shanti, el Sendero del Alma. Les mando muchas bendiciones hasta el lugar donde cada uno de ustedes se encuentren. Gracias, Humberto, y estamos aquí el próximo miércoles, como siempre, con mucho cariño para ustedes. Esto fue Shanti, una conversación con el alma.